Muy buenos días, mi nombre es Mauro Basaure. Yo tengo el honor hoy día de tener una conversación con Luc Boltanski en frente de ustedes y también una discusión con ustedes hacia el final de la presentación. ¿Ya? Voy a partir primero dando las gracias a Puerto de Ideas, a Luc Boltanski por estar acá. ¿Me escuchas bien, Luc? ¿Sí? Je vous entends très très bien. Super, super. No, tu marches bien, on va continuer. Yo voy a hablar todo el tiempo en castellano y va a ser la traducción en francés. Muchas gracias también a ustedes, traductoras. Y después las preguntas de ustedes las pueden hacer en el idioma que gusten. Entonces, ¿qué puedo contar yo de, yo diría a esta altura, un gran amigo con quien yo hice estudios hace unos 8 o 10 años aproximadamente en París, y del cual he aprendido una enormidad como sociólogo. Luc Boltanski parte su carrera en los años 70, muy cerca, como tal vez ustedes saben, del gran sociólogo Pierre Bourdieu, en el marco de una sociología crítica de la sociedad. Con él publicó un libro que luego va a republicar, no hace mucho, hace unos 5 años atrás más o menos, que se llama 10 ans, hace 10 años, La producción de la ideología dominante. Es un libro muy importante en la época, pero respecto del cual él se separa muy prontamente con una obra que no está traducida lamentablemente, por lo menos no al español, sí al inglés, que se llama Le Cadre. Es muy difícil traducirla porque es una categoría muy francesa que no tiene referencia sociológica, estructural en otras sociedades. Hay una anécdota muy interesante, porque ese libro cuando se tradujo al inglés, el traductor le dice a Boltanski, bueno, ¿y cómo voy a traducir habitus? Que es un concepto clave de la obra de Pierre Bourdieu. Y la respuesta de Luc fue algo así como, no se haga problema porque ese concepto no viene en el libro, no existe. Eso quiere decir, ya hay una distancia importante en este libro del año 82, a principios de la década de los 80. Y claro, esa deriva continúa. Luc Boltanski desarrolla una investigación que es germinal, que se llama la denunciación pública. ¿Qué busca Luc Boltanski en esa investigación? Busca conocer la gramática del juicio que hace la gente común y corriente, ordinaria se dice, respecto de las denuncias que hacen otras personas, ¿ya? Con gramática estoy diciendo una especie de conocimiento oculto que todos manejamos sin saberlo, ¿ya? Cuando juzgamos cómo otros denuncian, critican, juzgan a otras personas o situaciones, ¿ya? Es un libro germinal porque en base a es una investigación germinal, que de hecho ustedes la pueden encontrar en un libro que se tradujo posteriormente, que se llama El amor y la justicia como competencias. Al final de ese libro van a encontrar este estudio, o al principio, ya no. ¿Como competencia? Al final o al inicio de ese libro van a encontrar este estudio que es germinal para entender su obra. Luego, un libro que lamentablemente no está traducido al español, que se llama De la justificación, escrito con Laurent Thévenot. Esta es tal vez la obra más importante de esa época de Luc Boltanski. ¿Ya? Con él se funda lo que se llama la sociología pragmática o pragmatista, algunos dicen de la crítica de origen francés. Es un estudio también, nuevamente, de la gramática normativa o moral de las personas cuando les toca participar en situaciones de disputa. Él identifica 6, lo que llama ciudades, se puede traducir como regímenes de justificación. ¿Ya? Regímenes de justificación y de crítica. Es decir, hay una deriva, y aquí esto me parece clave para entender la obra de Luc, hay una deriva, si uno puede decir, estructuralista
no solamente pragmatista, no solamente orientada a conocer las competencias de los actores en situación, sino también a ver cuáles son los límites al interior de los cuales se mueven esas competencias. Y esa gramática, ya, Luke la busca por todos lados. En este caso, ubicando o tratando de identificar estas 6 ciudades, esos 6 regímenes de justificación a los cuales recurrimos sin darnos cuenta nuevamente para justificarnos cuando hacemos una crítica o para criticar a otros. ¿Perfecto? Fíjense, son solo 6, no 7 u 8. ¿Ya? En ese sentido hay una deriva que uno puede asociar a una perspectiva más estructural o despegada de la situación. ¿Ya? Despegada y muy conceptual. De hecho, es un modelo hecho con alguien como Laurent Thévenot, que es alguien que está muy enfocado en la modelización. Luego, un libro muy importante con la misma deriva, ¿no? Con la misma intuición. Se llama El amor y la justicia como competencia, que sí lo pueden encontrar traducido. En este caso, Luc Boltanski identifica 4 regímenes de acción. La justicia, al interior del cual él inscribe su libro de la justificación, el amor, la violencia y lo que uno puede llamar la rutina. No sé cómo traducirlo bien, pero la rutina. ¿Está bien la rutina? Vamos a conversar. ¿Sí? Perfecto. No recuerdo cómo se tradujo en español. Luego, entonces, nuevamente, 4 dimensiones al interior de las cuales nosotros actuamos finalmente. ¿Ya? Actuamos en la dimensión del amor, que es muy distinta a la de la justicia, pero a veces también en contextos de violencia o de rutinas. Y así organizamos y coordinamos nuestra vida social. El sufrimiento a distancia es un libro que viene posteriormente y nuevamente uno desarrolla ahí o identifica ahí una gramática de lo que uno puede llamar el juicio, ya no en el sentido de cuando hacemos comentarios o juicios respecto de las denuncias de otros, sino respecto de los sentimientos de otros. ¿Ya? Nuevamente está esta intención de Luke de identificar una especie de gramática del juicio común y corriente. ¿Ya? La gran obra que tal vez muchos de ustedes conocen, El nuevo espíritu del capitalismo, Luke se separa en ese momento de una investigación más focalizada, más local, más micro, y hace un libro sobre el capitalismo. ¿Ya? El nuevo espíritu del capitalismo es un estudio increíble, yo diría, fantástico, donde va a utilizar toda la conceptualización desde la justificación para identificar cómo este capitalismo, en principio un sistema absurdo, logra justificarse, recurriendo a diferentes regímenes de justificación, que son ya los 6 identificados de la justificación, pero agregando otro que él le va a llamar la cité papoye, la ciudad en proyectos o de proyectos. ¿Ya? Nuevamente esta deriva se manifiesta ahí. Tal vez el libro más estructuralista tuyo, Luke, sea La condición fetal. Yo creo que es el libro donde Luc Boltanski hace casi una especie de antropología en el sentido levi-straussiano de qué significa la producción de seres humanos. Es un libro que está traducido recientemente, donde Luc trata el tema del aborto, básicamente. ¿Ya? Fíjense, ya tenemos una sociología más clásica, el Lecatre, la denunciación pública, la justificación, el amor, la justicia, la violencia, el capitalismo, de pronto el aborto. O sea, estamos frente a un sociólogo de una capacidad dinámica de abordar temas impresionante, pero que tiene un hilo conductor fundamental, que es que estoy tratando de develar ahora, es decir, presentarlo no como el sociólogo pragmatista que todos conocen y que muchos han escuchado, sino que también alguien que combina eso con lo que hoy día, en su último libro, que es el tema de la conversación de hoy, ya aparece con un concepto que se llama pragmatismo estructural. O sea, él ahora, después de muchos años, se da cuenta de alguna manera de que su sociología no es puramente pragmatista, sino que tiene una dimensión estructuralista, esta que tiene que ver con las gramáticas, con identificar el conocimiento que todos compartimos sin saberlo y que de alguna manera limita nuestros juicios, también nuestras acciones, nuestras prácticas, y al interior de los cuales consideramos algunas cosas como justificables o no, razonables o no, seguibles o no,
etc. Hay que reconocer también, después del nuevo espíritu del capitalismo, después de la condición fetal, disculpen, un nuevo momento. Luke empieza a leer muchos teóricos de la Escuela de Frankfurt. Es un periodo en que nosotros nos encontramos y trabajamos mucho. Yo estaba estudiando en Frankfurt en ese momento y integra a su obra la tradición de la teoría crítica y hace un libro que se puede incluir perfectamente en la tradición de la teoría crítica de Frankfurt, que se llama De la Kritik. Es un estudio sobre la crítica, ¿ya? Y yo diría, no sé si me equivoco, Luke, tú me puedes corregir, que como continuación de ese libro está Enigma y Complot, un gran libro también, que viene 2 años después o 3 años después de la crítica, y yo lo entiendo como una investigación empírica sobre lo que había planteado ya en De la Crítica, ¿ya? Es decir, encontrar un material empírico, y eso es otra característica propia de Luke. Él va siempre a identificar alguna dimensión empírica para probar su teoría. Está muy en la tradición sociológica francesa, donde no se trata solamente de hacer teoría, ¿ya? O filosofía social, sino más bien siempre encontrar material empírico, ¿ya? Por eso esta conversación de hoy día va a tener también esa dimensión, ¿ya? Van a unirse aquí categorías fundamentales. Repito, pragmatismo por un lado, sin duda, estructuralista por el otro, las disputas como un tema clave, lo vamos a ver ahora en la discusión, esta relación entre lo micro y lo macro y la dimensión empírica como algo a lo cual uno no puede, algo que no se puede eludir en la investigación sociológica. Luke, vamos a hablar hoy día de tu último libro, que se llama El enriquecimiento. Estoy traduciendo, de hecho viene ahora próximamente en traducción española, una crítica de la mercancía. Y al interior de ese libro vamos a encontrar todos unos pasajes sobre el patrimonio, la patrimonialización, que es el tema de la conversación de hoy día. Es decir, es un puntito en este universo temático de Luc Boltanski que nos pareció relevante para esta instancia, el puerto de ideas acá en Valparaíso, un gran tema muy importante hoy día. Luc, muchas gracias. Espero haber sido justo con esta presentación tan breve. Me vas a corregir ahora o después. Prefiero después. Te voy a preguntar para iniciar esta conversación sobre tu último libro. ¿Cómo lo presentarías de modo general? De modo que todos podamos entender, sociólogos y no sociólogos, gente que no está en la academia. Sobre todo un concepto, ¿no? Como enriquecimiento, que tiene esta doble dimensión. Por un lado, se enriquece algo mediante otra cosa. Ese es un concepto, una noción. Y lo otro es profitar, ¿sí? De alguna situación, enriquecerse en el sentido más común del término, ¿no? Partamos, Luc, ¿te parece? Muchas gracias. Muchas gracias, Moreau. Es una presentación maravillosa que me enrojece, me avergüenza. Son muchos los elogios y conocen mi trabajo mejor que yo mismo. Y debo decir que es ampliamente gracias a Moreau que me interesé nuevamente a la Escuela de Frankfurt. Y nos hemos encontrado en Frankfurt, por lo demás, y quisiera agradecer a todos quienes han hecho posible este viaje, esta estadía, Puerto de Ideas, en primer lugar, CORES, el Centro de Estudio y Conflictos de Cohesión Social, el programa de doctorado de teoría crítica de la Universidad Andrés Bello y, evidentemente, la Embajada de Francia y el Instituto Francés. Entonces, me has pedido de entregar una primera caracterización un poco general de enriquecimiento y las razones por las cuales Arnaud Esqueré, que es miembro del CNRS en Francia, con quien trabajo hace mucho tiempo,
hemos realizado este estudio. Has hablado del nuevo espíritu del capitalismo, que tiene ya casi 20 años actualmente, envejecemos muy rápidamente, y que es testimonio de un interés antiguo por la evolución del capitalismo en el mundo occidental y particularmente en Europa. Y el nuevo espíritu del capitalismo llevaba esencialmente sobre el cambio del management, el cambio de las condiciones de trabajo, que siguió la gran crisis del capitalismo de los años 60-70 como una crisis de productividad y una crisis de autoridad con respecto a un movimiento obrero extremadamente activo. Entonces, hemos realizado con F. Chapelot, que es coautor de este libro, un estudio de los cambios del mundo del trabajo, del management, entre los años 60 y 2000. Enseguida, otras personas, entre las cuales Strick, que va a participar en el coloquio del CERES, han trabajado sobre otras dimensiones muy importantes sobre el cambio del capitalismo con el tema del financiamiento y de la deuda. Y nos pareció que había, particularmente en Europa, y no diría particularmente en Francia, un cambio muy importante que estaba menos observado por los economistas, como por los políticos, los gobernantes y también por los actores críticos, y que tenía un rol social extremadamente importante. Y me refiero al cambio que hemos intentado describir y analizar en enriquecimiento. Entonces se trata de un libro que tiene dos aspectos. Un aspecto que se puede llamar histórico. Nuestra tesis es que un nuevo tipo de economía se pone en marcha actualmente en Francia, que podemos en el fondo comparar con la aparición de la primera revolución industrial en Inglaterra, que aparece en algunos distritos. Me gusta mucho Ridley, un historiador inglés que lo describe muy bien. Nadie entiende muy bien qué ocurre y luego toma súbitamente una importancia mundial. Y luego intentamos describir una puesta en marcha de un tipo de economía que llamamos economía del enriquecimiento. Voy a explicar luego por qué. También intentamos describir los cambios sociales y geográficos que suscitaba ese desarrollo económico. Igualmente, los cambios y los análisis de los que en sociología llamamos las personas comunes y corrientes, las personas como ustedes y yo, todas las personas que no son sociólogos, en su conducta económica con respecto a este cambio y respecto también a este tema de la mercancía, porque vivimos en un universo que es esencialmente poblado de mercancía. Los sociólogos hablan de la construcción social de la realidad, de las normas sociales, pero nuestro universo es esta botella que es una mercancía, este libro que es una mercancía, este iPhone que es una mercancía. La mercancía sin cesar está presente en este universo y va a interesar a los sociólogos de los años 60 como Baudrillard o Bourdieu, y desde entonces se abandonó un poco y quisimos retomar el análisis de la mercancía en tanto que constructo de la realidad y sobre todo el tema de los precios al respecto. Entonces, ¿por qué enriquecimiento y qué queremos decir cuando hablamos de este nuevo tipo de economía? Pues bien, tomamos como hecho dos aspectos de evolución muy evidentes. La primera evolución muy sensible en Francia y que en la mayor parte de los países del mundo y europeos, sobre todo donde está presente el fenómeno, es la desindustrialización. Siempre se hablaba de sociedades industriales. Alain Touraine, que es muy conocido acá en Chile, era uno de los primeros sociólogos a hablar de
de sociedades postindustriales. Evidentemente no estamos en una sociedad postindustrial en el sentido en que utilizaríamos menos objetos industriales. Este iPhone es un objeto industrial, pero son fabricados en otras partes, en países donde se puede pagar bajos montos, bajos salarios, incluso si la cadena de valoración toma su centro en los países capitalistas más antiguos. Y esos países como Francia particularmente viven un movimiento de desindustrialización. En el periódico Le Monde hace 2 días se publicaban el cierre de industrias en el este de Francia, y ese movimiento ha ido a la par con un incremento de la cesantía, particularmente en el mundo obrero, con un cambio de ese mundo obrero que frecuentemente era socialista o comunista hacia movimientos de extrema derecha o movimientos llamados populistas, como el Frente Nacional en Francia. Pues bien, es ese primer movimiento del que quiero hablar. Y hay un segundo movimiento, una suerte de paradoja, como ocurre en Francia, que se desindustrializa, que ya no produce mucho. Producimos armas, por desgracia, muchas armas, y eso no se vende en los negocios todos los días. Francia, entonces, que produce pocas cosas y donde la cesantía es muy importante, donde las desigualdades aumentan, y que, sin embargo, es un país donde la cantidad de ricos aumenta y que es globalmente rico como país. Entonces, ¿cómo explicar un fenómeno como ese? Nuestra hipótesis es que nuestra economía se ha puesto en marcha fundándose no ya en la producción de nuevos objetos o de objetos estándar como esta botella de agua mineral, pero sobre la valorización que no es más que el pasado. Puede parecer extraño como economía. Hay un yacimiento de enriquecimiento. El país produce un enriquecimiento, pero explotando el pasado, ya no fabricando cosas nuevas, pero valorando, aumentando el precio de cosas del pasado. Vamos a hablar evidentemente más ampliamente de todo este proceso. Según nosotros, es un proceso que compromete a un gran número de personas, muchos oficios diferentes, personas que están en el mundo de las artes, de la cultura, personas que están en el mundo del patrimonio o en la economía del lujo, etcétera. Vamos a intentar entonces retrasar rápidamente el vínculo entre estos distintos ámbitos, personas que también están en el turismo. El turismo es un fenómeno muy importante y que no producen entonces objetos nuevos, que valorizan o ponen en valor objetos que ya están ahí explotando el pasado. Para nosotros es un fenómeno muy importante que la economía, en el sentido de los economistas, subestiman, porque en el fondo cuando ustedes toman la historia de la ciencia económica, se ha construido ampliamente sobre el desarrollo de la industria y de la sociedad industrial y de los productos industriales. Ahora bien, las mercancías industriales y las mercancías que son como pivote, que están en el centro de esta economía del enriquecimiento, tienen formas de ser, se pudiera decir. Es decir, ante todo tienen elementos que son la causa de su precio, que determinan su precio, formas de ser y formas de ser apreciados. Son muy distintos. Y evidentemente esto ocasiona también una diversidad de mercancías y exige de parte de las personas competencias para poder volver a situarse en este universo de la mercancía. Ahora, ¿por qué? Mauro me preguntaba ayer, ¿por qué pasó 5 años, 4 o 5 años escribiendo este libro? Bueno, había razones ligadas evidentemente a la sociología económica,
un esfuerzo para acercar o para hacer entender la sociología de parte de los economistas, porque cuando yo era estudiante, los economistas estaban atentos a la sociología. Y luego, especialmente en Francia y en Estados Unidos también, hubo una autonomización de la economía que lo alejó de la sociología. Entonces nosotros pensamos que es útil reanudar el diálogo y además existen razones que también son mucho más prácticas. Y es que esta economía del enriquecimiento no es tomada en consideración exclusivamente por los organismos que hacen la contabilidad nacional o los organismos que realizan las estadísticas profesionales, como organismos del INSEE, el Instituto Nacional de Estadísticas Económicas, lo que hace entonces que tampoco hayan sido tomados en consideración explícitamente por los gobernantes y tampoco están en su unidad vistos por las instancias críticas y particularmente por las instancias sindicales. Y nosotros pensamos que una de las razones del debilitamiento de la crítica en un país como Francia, que favorece el alza del populismo, particularmente de la extrema derecha, es un desconocimiento de estos cambios muy profundos que han afectado la estructura social de nuestro país. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, Luc, por esa presentación. Yo tomé algunas notas. Tú hiciste en este libro, para decirlo muy brevemente, una sociología nuevamente, como en el nuevo espíritu del capitalismo, del cambio social, del cambio del capitalismo en los últimos años, los últimos 20 años serán, 30 años, caracterizando básicamente lo que ocurre en Francia. Es una interesante pregunta, cómo se puede extender eso a otros países, el grado de extensión de este proceso de cambio, que tú describes como una desindustrialización en el sentido de una distribución geográfica de los procesos de producción de mercancías estándar, y una concentración en los países ricos, sobre todo en Europa, en este caso Francia, como es el caso del estudio, del desarrollo o el fortalecimiento de una economía del enriquecimiento, cuya esfera de realización, de concreción, es una serie de fenómenos como, y ahí al interior de ella está el tema nuestro, está la patrimonialización, pero también otros como la cuestión de las artes, particularmente las artes plásticas, la cultura o las actividades culturales, los eventos como tal vez este, puede ser incluido dentro de eso, el comercio de objetos antiguos, la creación de fundaciones, de museos, la importancia de los museos hoy día, la industria del lujo. Ese es una especie de universo de fenómenos, prácticas distintas. Y aquí es el momento sociológico tal vez más interesante del libro, o uno de los más interesantes, es darse cuenta de que todas estas prácticas, que en principio son distintas, están puestas en relación, ¿ya?, bajo el paraguas de una economía, una esfera económica particular, a través de la cual hoy día el capitalismo encuentra nuevos espacios de desarrollo, que es la que tú llamas economía del enriquecimiento, ¿ya?, dentro del marco de un capitalismo integral, ¿no?, que tiene varias formas de desarrollarse o desarrollar la idea del enriquecimiento o de la valorización. Yo quisiera, dado lo que estábamos diciendo hace un ratito, hablar un poco a partir del material empírico, ¿ya? Es decir, yo en tu libro vi una enorme cantidad de detalles empíricos, entre ellos referencias a revistas, a muchas revistas, y yo voy a poner acá esta, por ejemplo, que es, o esta, que nos dice también algo distinto. Está la bandera de Francia. Esta, Luc, o esta otra, ¿ya? Yo te pido que hablemos
o tratemos de desarrollar las mismas ideas que presentaste ahora a partir de lo que tú ves en estos documentos que son muy cotidianos, que lo encontramos, bueno, no todo el mundo, pero algunos de los que hemos viajado tal vez en los aeropuertos, etcétera, o en kioscos también. Luc, por favor, la pregunta sería, ¿cómo pones en relación esta serie de fenómenos? Turismo, arte, cultura, patrimonialización, fenómenos distintos, y cómo los ubicas dentro de un mismo, dentro de un mismo universo. Bueno, los pongo en relación. Los pongo en relación porque se ponen ellos mismos en relación unos con otros. Están en relación unos con otros, aunque una gran publicidad no se haga precisamente frente a estos fenómenos o alrededor de estos fenómenos. Ustedes ven, por ejemplo, un gran elemento de este cambio, que es lo que llamamos el desarrollo de la economía del lujo, que tuvo un crecimiento en Francia de aproximadamente entre 10 y 20% por año, según los productos. Y que da un retorno a la inversión extremadamente importante. Las firmas de lujo son bastante poco precisas al respecto, pero las ganancias, los beneficios son muy importantes. En el caso de la economía del lujo, lo que le da el valor al producto es la etiqueta Francia. Ustedes tienen agencias de marketing que van a desarrollar el marketing de la región o del país. El producto en sí mismo, tal vez fabricado en el extranjero, pero no se va a decir eso. Por ejemplo, si ustedes toman los grandes perfumes, no voy a nombrar marcas, pero los grandes perfumes, la participación en el precio que ustedes van a pagar del líquido, que es el perfume, es de aproximadamente 5% sobre el precio global de la botella. Y el resto es Francia. Están comprando Francia. Es Saint-Germain-des-Prés, es la calle de Sèvres, es el chic francés, el recuerdo de los escritores del siglo XIX, etc. Entonces se han desarrollado, y justamente Mauro hacía alusión a esto, se han desarrollado suplementos semanales de los grandes diarios, porque en Francia la gran prensa está en crisis económica y no llega a sobrevivir y solamente logra sobrevivir gracias a la publicidad de estas firmas de lujo, particularmente de relojes, por ejemplo, de botellas de champagne, de moda, de vestimenta, todo lo que hace que la libertad de la prensa se ve un poco limitada por esta necesidad de tener aportes publicitarios. Hace algunos años hubo un asunto como este, donde uno de los grandes patrones del lujo fue criticado por un periódico de izquierda que se llama Liberación, y este periódico perdió durante algunos meses su publicidad y estuvo a punto de irse a la quiebra. Y en Estados Unidos hay un fenómeno parecido. Tienen el suplemento del New York Times, que se parece bastante a M. Le Monde, que es el suplemento de Le Monde en Francia. Y luego hay un documento, un material que es muy asequible, muy fácil y es muy interesante, y es Air France Magazine, desde donde vienen justamente estas publicidades. Air France Magazine. Esto es publicado por Air France y se distribuye a las personas que tienen la buena o la mala idea de tomar esta línea aérea. Pero lo que les puede interesar es que Air France Magazine, y yo lo descubrí con una gran sorpresa, la verdad,
es fabricado y editado por mi editor, que es Gallimard, y que es un editor francés muy conocido por la literatura, editor, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, es el editor de Foucault, y ahora también es el editor de Air France Magazine. Y ahora entró en contacto con una de las más grandes firmas, Gallimard, con una de las más grandes firmas de lujo que se llama LVMH, que es dirigida por el célebre Bernard Arnault, que entró en el capital de Gallimard, y los colaboradores trabajan también en Air France Magazine. Entonces, en Air France Magazine hemos visto primero una botella de champaña. La vemos en todas partes. Ahora tienen todo un ámbito en Francia muy importante que utiliza miles de empleos y que es el lujo alimenticio y que está ligado a una dualización de la alimentación, con una alimentación industrial para los pobres, que consiste, como en todas partes del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, en una alimentación de lujo también, con referencias un poco ecológicas y sobre todo referencias de tradición. La palabra tradición es absolutamente central y hacen referencia a terroir. Entonces, en esta economía de lujo de la alimentación, tienen muchas cosas buenas, tienen vinos, tienen champagne, tienen licores, tienen foie gras, tienen también las distintas regiones que se van descubriendo ahora con una especialidad, y tienen un marco jurídico de manera de impedir que otras regiones u otros países adquieran el nombre. Si ustedes, por ejemplo, a lo mejor esto no les va a decir mucho, pero los calissons d'Aix son pasteles que se hacen con pasta de almendra, que son bastante caros y que pueden ser fabricados solamente en Aix, no pueden ser fabricados en otro lugar. Y tienen también ahora agencias, que son agencias de construcción del valor en el ámbito del lujo alimenticio. Yo había leído un artículo muy interesante sobre la castaña. La castaña era abundante en una región muy pobre del centro de Francia y servía para hacer sopa en el invierno cuando ya no había trigo. Entonces, esta agencia se había ocupado en la región de desarrollar la castaña como un elemento de lujo, inventando nuevos productos alrededor de la castaña. Entonces, al lado, por ejemplo, si toman el lujo alimenticio, corresponde al equivalente en Francia del automóvil y de la aeronáutica, como contribución a los productos nacionales. Entonces tienen también el lujo simple y corto. Dije yo algo respecto a esto. Las grandes casas, o las dos principales casas en Francia actualmente, firmas o grupos de lujo, son LVMH con Bernard Arnault y también Kering. Kering, podemos mostrar tal vez otra imagen. Esta sobre la desindustrialización la vamos a observar. La otra imagen, por favor. En Turín, verán, en Italia tienen un proceso similar. Turín era el centro de la industria automovilística italiana, y Lingotto, que es un barrio de Turín, tienen la construcción de una gran planta industrial al término de los años 20. Y sobre el techo de la planta hay un circuito de ensayo de automóviles.
Y en los años 60, 70 y luego 68, Turín era el lugar de grandes luchas obreras. Los que gustan Pasolini conocen muy bien la situación de migrantes del sur de Italia que se encuentran en Turín o Milano durante esos años. Son luchas que fueron perdidas por la clase obrera. No voy a entrar en los detalles. Estaba vinculado a los años más sombríos de Italia. La empresa ya cerró, fue transformada en galería comercial y tienen ahí entonces un museo que fue construido por Macchiano, un arquitecto bastante famoso, en el que podemos visitar la colección de arte de la familia Angelini, que son los dueños de Fiat. Entonces pasamos de un lugar de culto al movimiento obrero a un lugar de cultura, de jefes de empresa. Entonces el vínculo muy importante entre el lujo y el mundo del arte. Los grandes lugares de museo, por ejemplo, tienen la Fundación Vuitton en París y que puede realizar exposiciones a un precio sobre el cual ninguna empresa, ningún museo francés puede gastar. Entonces hubo un fenómeno bastante importante el año 2016, una exposición de arte extremadamente cultural y prestigiosa de exposiciones rusas en el Gran Palacio, con una exposición sobre Vuitton donde estaba expuesta la historia de la familia Vuitton, el equipaje, las maletas de la familia Vuitton, los personajes que utilizaban estas maletas, estos bolsos de cueros, con un caballero presentado como un artesano del cuero que preparaba delante de usted esta fabricación de los bolsos Vuitton, aunque sepamos que estos bolsos en realidad están fabricados en países que tienen salarios muy bajos. Entonces, esta elección en materia de artistas, de las artes, es muy importante, entrega dinero en el mundo de los artes y a cambio entrega arte, legitimidad que espiritualiza, por así decir, esta industria del lujo. Entonces, podríamos ver tal vez otras formas de patrimonialización con otras imágenes. ¿No está la imagen de Arles, una situación previa? Entonces, tienen entonces en esta economía del enriquecimiento un desarrollo muy importante de la patrimonialización, con un caso que hemos estudiado en detalle, el de la ciudad de Arles y el de la pequeña ciudad La Guiole, en el centro de Francia. En el caso de Arles, que es una pequeña ciudad del centro de Francia, del Midi, que vivía esencialmente del ferrocarril. Habían grandes talleres que daban empleo a más de miles de personas, hasta más de 30.000 entre ambas guerras, que preparaban las locomotoras, que preparaban todas las vías ferroviarias durante los años 70. En Arles también tienen restos del periodo romano y es una ciudad que rápidamente atrae a muchos
artistas. Hay una broma que no hay que tomar muy en serio, pero si ustedes quieren enriquecer una ciudad o un pueblito, si quieren pasar de una economía rural, industrial, antigua, a una economía del enriquecimiento, hay que tener una inversión en los artistas, hay que traer artistas, sobre todo si son conocidos, porque van a traer detrás de ellos a compradores que son muy adinerados y que van a comprar entonces casas en ese lugar y van a aportar ese enriquecimiento a esa ciudad. Entonces, Arles tiene un declive con una cesantía muy alta en el sur de Francia. Entonces, el alcalde es comunista, hizo sociología y ocurre que hay una familia que es una de las familias más ricas de Suiza. Sintió cierta pasión por la región y la ciudad de Arles y construyó allí una fundación que se llama Luma, la Fundación Luma, y decidieron construir allí sobre los inmuebles que estaban ahí, como Buckingham en Bilbao, de construir sobre esas edificaciones de la fabricación de locomotoras una enorme fundación de arte cuya imagen no tenemos en este momento. Y Franck Gehry construyó entonces, que es un cerro, y entonces el alcalde espera transformar allí la población de esta pequeña ciudad, haciéndola pasar desde una población obrera a una población de personas interesadas por el ámbito cultural. Entonces, ese es un caso. Otro de los casos que estudiamos es el de una ciudad del centro del Macizo Central que se llama La Guiole. Y La Guiole vivía esencialmente de las vacas, de la ganadería bovina. Y hay algunos emprendedores locales que nacieron en París, que tuvieron ideas muy interesantes, y entre ellos había un restaurador que construyó un restaurante con una pista de aterrizaje de helicópteros. Y es un restaurante donde uno come toda índole de cosas naturales, incluyendo flores que crecen allí en esa zona. Y otro emprendedor también inventó la idea, hay que decir, con un cuchillo tradicional, que es el cuchillo de La Guiole. Entonces hay otra ciudad muy cercana, que es Thiers, que también hace cuchillos. Y entonces envió gente de La Guiole a Thiers para aprender a hacer estos cuchillos. Y un diseñador diseñó entonces estos cuchillos de Berger, que es de la tradición de ese lugar. Y entonces se instalaron talleres de fabricación de cuchillos tradicionales. Estos cuchillos, que son cuchillos de bolsillo, tienen un valor que va de los 100 a los 500 euros aproximadamente. Entonces, evidentemente, tienen fabricantes de cuchillos pakistaníes que se dieron cuenta que no había protección de este apelativo, La Guiole, y que empezaron a fabricar en Pakistán cuchillos industriales que se parecen a los cuchillos de La Guiole, que valen de 10 a 20 euros. Por lo tanto, hay un proceso que continúa por varios años para saber quién tiene el derecho de adquirirse esta tradición que es bastante larga, que es una tradición inventada finalmente. Y entonces esto está apoyado por el desarrollo turístico. El turismo que, debo decir, no hemos pensado particularmente. Es un fenómeno ciertamente social y económico más importante a nivel mundial
actualmente. Actuellement, il y a environ Actualmente tenemos alrededor de 1.000 millones de turistas en el mundo. En 1950 habían 25 millones. Observarán que es una diferencia importante. Y en 1980, tú no habías nacido todavía, Mauricio, pero para mí no es tan lejano. Simplemente habían 300 millones de desplazamientos turísticos a nivel mundial. Y Francia es el primer país del mundo para esta cantidad de llegada de turistas, al torno a 80.000 millones. Perdón, 15.000 millones, que se cuenta esto en noches de turismo, y el gobierno francés espera aumentar ampliamente esa cantidad de turistas. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre el turismo y el lujo? Pues bien, si un turista chino o un turista brasileño compra en el lugar un perfume Chanel, va a comprar al mismo tiempo la etiqueta Francia, pero va a preferir comprarla en Francia porque quiere llevarlo como recuerdo para su amigo y va a ser mucho más auténtico si es adquirido en el lugar mismo. Y ese término de autenticidad es una de las características principales de ese enriquecimiento que valoriza lo auténtico por oposición a lo que no es auténtico. Entonces, lo que no es auténtico es un tema complejo. Lo que es fabricado con métodos industriales, lo que es falso, lo que no es tradicional, lo que es falso para un cuadro. Nos demuestra cuál es el valor principal de esa autenticidad para también un valor económico agregado en los medios de transporte, la construcción, etcétera. Entonces tendrán también otros ámbitos. Hemos hablado del arte y del comercio del arte, que se desarrolló enormemente con respecto al lujo, y tienen igualmente actividades culturales que, si quieren, en Francia, con el aumento de las profesiones que más aumentó en Francia en términos de cantidad, son justamente las profesiones culturales. Con respecto a las profesiones industriales, consideramos que actualmente en torno a 700.000 personas en las profesiones culturales en Francia, en el diseño, en la traducción, en la escritura, sin considerar a los docentes. En el espectáculo también, y evidentemente esas actividades culturales están en simbiosis con las actividades de lujo y de turismo. Y si ustedes quieren, la patrimonialización muestran esta economía que un historiador francés que sin duda conoce, que es Ferdinand Braudel, que creó l'École des Hautes Études, la Escuela de Estudios Superiores, llevando el acento sobre el provecho que se saca del transporte, de la mercadería. Y entonces verán que esa economía del enriquecimiento funciona mucho sobre el tema del desplazamiento. Ustedes desplazan un producto con etiqueta francesa para venderlo en otra parte. Cuando se trata de algo como el Arco del Triunfo, el Monte Saint-Michel o una ciudad muy bella que no pueden desplazarlo, lo crea patrimonio para desplazar justamente a los turistas para que lo puedan observar en el lugar mismo. Podemos desplazar entonces con la mercancía o podemos desplazar a los compradores de la mercancía. En el caso del arte han visto también un desarrollo, han tenido y han visto un desarrollo muy importante de las ventas que hay en las casas de remate, ya sea por firmas anglosajonas como Christie's, Sotheby's o Phillips, o firmas francesas también,
como Ascurial, y han visto entonces el desarrollo de publicaciones de palmares de valor de los objetos, ya sea en revistas o bien en Internet, con fenómenos absolutamente extraordinarios de crecimiento del precio de los objetos. Este ejemplo que tienen aquí, por ejemplo, es interesante porque es una mesa que fue fabricada, un banco en forma industrial, en 1956 para una ciudad universitaria. Cuando la ciudad universitaria fue demolida para hacer una nueva, una gran parte de estos bancos fueron destruidos y algunos fueron conservados. Y luego estos bancos fueron diseñados por un diseñador que se llama Jean Prouvé, que se volvió después de esto muy célebre porque hubo estudios sobre él. Y en una reciente venta de remate, este banco fue vendido en 1.200.000 euros, lo que es un precio bastante elevado para un objeto industrial destinado a transformarse en un desecho. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? ¿Quiere que continúe un poquito hablando sobre esto? ¿Cómo se hace todo esto? Yo diría que hubo un profeta de este cambio económico, si pudiera decirlo. No sé si estaría contento porque se evita que le digan profeta. Jacques Lang. Jacques Lang era un jurista, creo, al principio, un administrador que dirigió un gran festival de teatro. Y luego se transformó en el primer ministro de Cultura de Mitterrand, cuando Mitterrand llegó al poder en 1982. Y Jacques Lang y sin duda Mitterrand habían entendido que el declive industrial de Francia estaba ya comprometido. El máximo industrial de Francia en 1975 y después hay un declive y no ha dejado de declinar. Y hay otro fenómeno también que tiene lugar al mismo tiempo, que es un aumento considerable de la cantidad de estudiantes, de la cantidad de jóvenes que siguen una enseñanza en la universidad, en la enseñanza superior. Y hasta ahí había una Biblia, si yo pudiera llamarla así, de la cultura, que había sido implementada por André Malraux, un escritor francés célebre que estuvo muy cerca de los comunistas y que posteriormente se había transformado en gaullista y que era el creador de las primeras casas culturales en Francia. Y André Malraux, les voy a dar sus conceptos esquematizándolos de manera un poco caricaturesca, pero para André Malraux tienen por un lado la cultura destinada a reemplazar la religión y por otro lado la industria, las finanzas, el comercio, que son un poco como la cabeza y el estómago o la cabeza y el cuerpo. Evidentemente es útil industria, el comercio, pero lo que aporta es la cultura. Y luego, en la cultura, tienen la alta cultura, Racine, Cervantes, y luego la baja cultura, las novelas policiales, las películas populares, los dibujos animados, etc. Y en el fondo, la idea de Malraux, las casas de la cultura, es los que trabajan para el vientre, los obreros, tienen derecho también a la alta cultura, a la cabeza, por lo tanto hay que llevarlos a estas casas de la cultura, pero hay que impedirles consumir baja cultura, como por ejemplo novelas policiales, y hay que llevarlos a Avignon, por ejemplo, para asistir a espectáculos de Racine, etc. Lang cambia completamente este modelo. Y Lang dice, no hay oposición entre la cultura y el dinero. Para hacer cultura se necesita dinero. Él dirigió un festival, entonces conoce de aquello. Puede interesar a Puerto Ideas. Para hacer dinero, nosotros vamos a hacer dinero con cultura. La cultura puede servir también para generar dinero.
Y luego la otra idea central Jack Lang, de Jack Lang on n'a pas à décider es que no es necesario decidir qué es lo que es alta cultura y baja cultura. Hay que ponerlas en la relación. danse à l'opéra, Tienen la danza en la ópera y tienen el hip hop, vous les mettez en contact, pero los ponen en et contacto vous donnez de y l'argent aux deux. dan dinero a ambos, y a través de este contacto se van a desarrollar nuevas formas de cultura. Et donc, à mon avis, Entonces, il a fait un yo célèbre tengo la impresión de discours que, où il bueno, dit ça, hizo un c'est le célebre discours de discurso, México. que es el discurso de México, donde dice esto, y yo pienso que este movimiento, porque el problema era dar trabajo a todos estos nuevos estudiantes de las escuelas de arte, que ciertamente no iban a encontrar ayuda en una industria déclin. en declive. Entonces, Vas-y. Hay 20 minutos y habíamos prometido también incluir un poco las preguntas del público. Entonces, sí, sí, yo voy a hacer un pequeño síntesis para abrir las preguntas. Me dicen, la desindustrialización es el proceso en general, el macroproceso involucrado, ¿cierto? Tenemos también, y esa desindustrialización está asociada a lo que es el desplazamiento de la producción estándar, un tipo de producción de valor. En los lugares donde ha quedado desierta esa producción, lugares de Europa, se ha recurrido al pasado, ¿sí?, a una forma de enriquecimiento que tú identificas en diferentes dominios. Además, si entendí bien lo que acabas de decir, cada dominio, el turismo, el arte, la cultura, el patrimonio, se define siempre en torno al otro fenómeno. Es decir, no van separados, sino que es más un ejercicio analítico de diferenciarlos para ver cómo ellos están interconectados y se alimentan dentro de este marco de una esfera de la economía del enriquecimiento, ¿sí? Al mismo tiempo, ahí tú identificas ciertas prácticas. A mí me llamó mucho la atención en tu libro el concepto de mise en tourisme, que se podría traducir como producción de lo turístico o algo así, o las prácticas de valorización asociadas a la patrimonialización, que son prácticas estatales muchas veces, de los mismos actores, pero todo esto en el marco de formas especiales de valorización, ¿sí? Como son, por ejemplo, la producción estándar, por un lado, o la producción asociada a la construcción o el recurso al pasado, a una narrativa del pasado, que es un concepto que también eché de humor, la idea de récit du passé, oui, ¿cierto? En este marco, yo, habiendo resumido esto y todos los ejemplos que tú pones en el libro, que está lleno de ejemplos, gracias, viene por suerte en español prontamente, quisiera abrir las preguntas. Tenemos unos 15 minutos. La primera, yo quisiera plantearla directamente, ¿no? Para animar un poco a los otros a inscribirla. ¿Cómo puede pensarse esto en un lugar como Valparaíso, por ejemplo, ¿no?, donde sí está declarada parte del patrimonio de la humanidad? ¿Cómo se puede pensar también, y esta es una segunda cuestión, el conflicto entre estas formas, el conflicto entre la forma estándar y la patrimonialización, por ejemplo, o esta forma de economía? Yo conozco muy bien el caso del barrio Yungay, donde la patrimonialización se ha realizado, es una práctica de actores sociales que se declaran anticapitalistas, en general, contra la producción estándar asociada a los edificios, ¿sí?, a la construcción de edificios en altura, por ejemplo. Es decir, la patrimonialización es una especie de práctica contra la producción estándar también. Y hay un conflicto ahí. Pero tú en tu libro ahora la asocias nuevamente a una amplificación o extensión del capitalismo, ¿no?, en especie de ambivalencia. Ese tipo de preguntas me parece que aparecen claramente dentro del marco de tu trabajo. Yo quisiera ahora abrir 3 preguntas, juntarlas y para que tú termines dando una vuelta a todo ello y tal vez continuando lo que estabas diciendo. Pero quisiera decirte algo muy rápidamente respecto a lo que acabas de decir. Efectivamente, tú pusiste el acento en una dimensión de la que yo no hablé, que es el análisis de las estructuras de la mercancía. La estructura, lo que se llama estándar, que fue el corazón de la economía occidental,
Tienes un prototipo que tiene características y puedes reproducir en número ilimitado de ejemplares. Mientras más produces, más el costo de cada ejemplar disminuye. Entonces, la forma de describir este producto es generalmente con cifras. Vas a comprar un iPhone y te van a decir, hay 3.000 píxeles por pantalla, etc. Y otra característica es que son productos cuyo precio siempre va a ser máximo cuando son nuevos y posteriormente van a disminuir hasta volverse desechos. El tema de los desechos ocupa un gran espacio también en nuestro libro. La economía, la forma de valorización que es central en la economía del enriquecimiento, son tres otras formas. Una que se llama la forma colección, en la cual el objeto, la cosa, es valorizada a través de un relato, a través de una historia. Si, por ejemplo, tú compras una chaqueta de cuero vieja, si la encuentras en Mercado Persa, por ejemplo, vale 30 euros, pero si te dicen que es la chaqueta de cuero que De Gaulle usaba cuando estaba en tal o cual avión arriba del Atlántico, entonces vale más o menos como lo que vimos en la diapositiva del banco. Hay que construir historias entonces. Y luego tenemos dos otras formas. Una que se llama tendencia, que es la de la moda, que es circular, digamos, no voy a volver porque sería demasiado extenso, y una forma que se llama activa, en el cual el objeto se vuelve simplemente un activo que compras para almacenar y para revenderlo más caro. Puedes comprar, por ejemplo, el banco de Jean Prouvé, no para coleccionarlo y para mostrarlo, sino como un activo para volver a venderlo. No, soy malo con el material. Bueno, entonces quiero retomar tu pregunta, que es extremadamente importante, y es que el mundo industrial fue confundido con el capitalismo, o el capitalismo fue confundido más bien con el mundo industrial. Tú tomas toda la literatura de los años 30, o tomas Chaplin, los tiempos modernos, o Benjamin, por ejemplo. Es un miedo de que el capitalismo haga todo estándar, incluso los seres humanos, y se implante de esa manera. Entonces el arte, la cultura, habían sido tratados como algo fuera del capitalismo, como un punto donde el capitalismo podía ser criticado. Y efectivamente, tú puedes criticar o puedes utilizar la patrimonialización como una forma para criticar la construcción industrial, mientras que siga siendo desde afuera. El problema es que poco a poco el capitalista no es una persona con malas intenciones, si quieres, es un dispositivo que está creado por la búsqueda de plusvalía entre dos balances, digamos. Entonces puedes hacer capitalismo si funciona en firmas que venden películas pornográficas, funciona ahí, o si hay un buen retorno a la inversión para Biblias, vas a hacer Biblias. Es independiente. Y entonces el capitalismo logró, en los países donde la cuestión industrial había sido evacuada, a maximizar dispositivos que son precisamente dispositivos de patrimonización que sacan su valorización del hecho que no son estándar justamente. Entonces, están para esa estandarización y pide de la parte de crítica una doble vigilancia. No se trata de hacer populismo y decir que hay que rehacer una empresa en ese lugar en el que hay que reconstruir inmuebles industriales para los obreros en Valparaíso. Tampoco hay que dejarse invadir completamente como para criticar a este pobre alcalde comunista en el ámbito del arte.
y considerar esto como una parte de los medios para sacar provecho justamente de la valorización patrimonial. Entonces le pide a los países que tienen yacimientos, y en Francia hay muchos yacimientos de estos porque la Revolución Francesa desarrolló los museos por situaciones nacionalistas y robó obras de arte a lo largo de toda Europa con argumentos de Vivant de Noon, que era el maestro de obras para Napoleón con respecto al arte, y se retoman todas las obras bellas porque son el fruto de la libertad, y siendo Francia el país de la libertad, deben llegar naturalmente a Francia. La discusión, la conversación ha abierto un par de preguntas. Por favor, reunamos tres. Allá tengo una, allá tengo otra y ahí tengo otra. Y cerramos con eso porque me están aquí apretando con el tiempo. Por favor, les pido que sean breves, concretos. Luke. Pues, primera pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes. Agradecer la instancia y solamente me queda como un resumen al parecer de todo lo que hemos tratado, que hay un nuevo proceso de resimbolización de los elementos culturales, ¿cierto? Como bien lo hablaba él desde Jack Lang en los 80 en adelante, con la nueva centralidad de la cultura, y hoy día los discursos de los organismos internacionales como UNESCO que hablan de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, ¿cierto? Pero quisiese preguntar si efectivamente, tomando en cuenta todo este resumen, se ha vuelto esta resimbolización que pareciese positiva, ¿cierto? Pareciese que hay más acceso y esta búsqueda de la creación de audiencias culturales también, si es un proceso peligroso en función de que no hay un control, de que no hay una claridad respecto a lo que se quiere llevar. Parece que quisiésemos abrir la cultura lo más posible con un valor positivo y que genera un montón de consecuencias positivas en la sociedad, pero parece que en la falta de una línea, un horizonte, parece que se nos pierde y se vuelve peligroso. Quisiese saber si efectivamente ese es parte del diagnóstico. Muchas gracias. Por favor. Todavía no buenas tardes. Yo quería preguntar, como más allá del fenómeno de la valorización y de la inflamación del valor en los países desindustrializados, como qué efectos, si se quiere, retroactivos podría tener esta inflamación del valor en los países desindustrializados en aquellos países que siguen siendo industrializados y que sostienen su economía en base a la industrialización. Como, ¿qué efectos en una economía global eso podría tener? Esa es la pregunta. Ya, entonces, mi pregunta es justamente acerca del capitalismo. Como usted está diciendo que el capitalismo incluye un valor de mercadería como a más o menos casi todo, ahora que sean lugares, que sea el arte, que sea la cultura. Pero justamente eso no es un peligroso, digamos, para la humanidad, como si lugares se pueden convertir en patrimonios. Estábamos hablando, por ejemplo, del Mont Saint-Michel o de otros lugares que representen justamente la cultura. Y mi pregunta al final es, ¿no deberíamos tener justamente patrimonios de humanidad y no que sean como capitalistas o que no tengan un valor de mercadería? ¿Cómo se dice? Mercancía, sorry. Oui. Bon, je vais dire très rapidement. Muy rápidamente les voy a contestar. En realidad las tres preguntas están relacionadas con algo que no abordé aquí, que es la cuestión de la crítica de este proceso. Evidentemente pienso que la dificultad de la crítica es no idealizar el pasado. Actualmente en Francia tiene una suerte de idealización del mundo industrial, que olvida hasta qué punto este mundo de viejos como yo era difícil e injusto. Entonces, proviene de la necesidad de establecer una crítica de este mundo, del enriquecimiento.
Y en mi opinión, uno de los elementos más problemáticos es el turismo, donde empiezan a tener revueltas antituristas, por ejemplo en Barcelona, porque si quieren los efectos de este proceso de enriquecimiento es incrementar los precios del inmobiliario en proporciones enormes que saca del lugar a los habitantes e intenta transformar una gran parte de las clases populares en fuerza doméstica, que son obreros al servicio, por ejemplo, en regiones del sur de Francia, donde tienen muchos jubilados ricos, alemanes, holandeses, y tienen entonces una repoblación con personas que no tienen sindicato, que no tienen ningún medio de defensa. Entonces pienso que los movimientos críticos no tienen suficiente apego a estos efectos de precariedad y a la falta de defensa de las personas. Entonces, en cuanto a la última pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Si quieren, el patrimonio de la humanidad es de la humanidad. Y evidentemente, la transformación de lugares patrimoniales en medio de enriquecimiento para enriquecer una pequeña parte de la población, pequeñas clases. Entonces, si se pretendía realizar anteriormente dinero en gran número, pasa a ser una economía del enriquecimiento que explota, es una explotación de los ricos en beneficio de los ricos y que juega un rol muy importante entonces en el mundo del consumo, con las diferencias sociales en un país como Francia. Entonces, si quieren, hemos hablado de otros libros de capitalismo integral y queríamos hablar con eso, que se trata de un capitalismo que no solamente está vinculado a la producción industrial, pero que saca partido de distintas valorizaciones de la colección, por ejemplo, de la moda, que vive desde lo obsoleto y crea una cantidad considerable de riquezas y saca partido de un cuadro, por ejemplo, como si se tratara de un producto financiero. Entonces, evidentemente, este funcionamiento comprende grandes peligros y sería allí otro debate, y pienso que esto está vinculado a la tradición socialista y ecológica, que podemos construir nuevos instrumentos de lucha contra estos riesgos, justamente. Voy a pedir un aplauso para Luc Boltanski por esta gran conversación. Los invito también a leer su obra, que es una obra que está siendo traducida al castellano, a través de la cual se puede continuar este diálogo. Luc va a estar afuera en un momento para firmar libros a quienes quieran tener un recuerdo de él. Gracias, Luc. Merci beaucoup.